Todos somos adoradores. ¿Ok? La adoración es una actitud. Es decir, el salmista dijo que entremos por las puertas de la casa de Dios con acción de gracias y con alabanzas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, no podemos estar así. Porque es una actitud no adecuada, ¿verdad? No es una actitud de adoración a Dios. ¿Ok? Y de eso voy a hablar hoy. Voy a hablar sobre el temor de Dios. Diga conmigo, el temor de Dios. Y vaya buscando en su Biblia Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios capítulo 9, verso 10. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el temor de Dios. Que se puedan sentar. Ustedes son libres de escoger. Gloria a Dios. El temor de Dios. Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice así en el nombre de Jesús. El temor de Jehová. Para que se sienten los hermanos. ¿Qué dice? El temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Amén? ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Es decir, nosotros somos sabios cuando tememos a Dios y somos inteligentes cuando tenemos el conocimiento de Dios. ¿Ok? Y la palabra conocimiento tiene que ver con intimidad. Usted no puede hablar de alguien que usted no conoce, ¿verdad que sí? No podemos hablar de Dios si no lo conocemos, si no tenemos amistad, si no tenemos intimidad, si no tenemos relación con Dios. Aunque tengo que ser franco, porque a todos nos cuesta tener una verdadera intimidad con Dios. ¿Ok? Yo estoy aquí porque tengo una gran responsabilidad. ¿Ok? Estamos aquí porque vinimos a adorar a Dios. Por encima de cómo me siento. ¿Por qué? Porque yo hoy amanecí un poco con malestar. ¿Ok? Pero cuando nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios, tratamos de sobreponernos a la situación que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, hay dos especies de temor: en los hombres no convertidos y en los demonios. En Hechos capítulo 24, verso 25, dice, Pablo está hablando con una importante persona de ese tiempo, Félix. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, le dijo al apóstol Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, tuvo la oportunidad de ser evangelizado por uno de los hombres más significativos de la historia cristiana, como lo es el apóstol Pablo, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, el cual le mostró, le habló de Jesús, le habló sobre el juicio venidero, le habló sobre el dominio propio, sobre la justicia. Y en lugar de que Félix tuviera temor de Dios, lo que hizo fue espantarse, lo que hizo fue tener miedo. ¿Okay? Ese es el primer tipo de temor que hay. ¿Okay? El miedo, el espanto, el pánico. ¿Ok? Este hombre se espantó, tuvo miedo porque vivía atado por el pecado, porque tenía la mira en el dinero y no en Dios. Porque en el versículo siguiente dice que este hombre Félix procuraba sacarle dinero al apóstol Pablo para dejarlo libre. Pero obviamente conocemos la historia que el apóstol Pablo no le dio dinero, ¿ok? Le dio fue palabra de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Rechazó el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado
dominaba la vida de este hombre. Y el pecado lleva en sí, como dice la palabra, castigo, lleva temor, lleva miedo. Cuando una persona vive en pecado, cuando una persona vive apartada y lejos de la presencia, de la voluntad de Dios, vive con temor. Y este miedo también está en los demonios. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe, pero no tienen fe para salvación. Los demonios saben que están perdidos, ¿ok? Los demonios saben que no tienen vida eterna en Cristo Jesús, no tienen redención. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos pecaron durante la eternidad. Y todos los que pecaron en la eternidad junto con Satanás, los reprendemos en el nombre de Jesús, están destituidos de la gloria de Dios, eternamente y para siempre. Ellos creen que Jesús es el Señor, pero no tienen fe para salvación, ya que conocen que están sentenciados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Ok? La palabra dice que el lago que arde con fuego y azufre es el juicio final, ¿ok? Es el juicio que le viene a las personas que lamentablemente decidieron vivir fuera de la voluntad de Dios, a pesar de que se les predicó la palabra, a pesar de que se les habló del camino, pero ellos voluntariamente decidieron vivir a espaldas de la voluntad de Dios. Es la separación absoluta y eternamente de la presencia de Dios. Todo lo que está fuera de la presencia de Dios está muerto. La persona que no tiene la presencia de Dios, mira, los músicos pueden estar aquí tocando, los adoradores pueden estar aquí cantando, usted puede estar ahí sentado cantando también, alabando a Dios, diezmando, pero si la presencia de Dios no está en nosotros, estamos muertos espiritualmente. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Cuál es la condición del pecador? Muerte. El pecador está muerto espiritualmente. ¿Por qué está muerto espiritualmente? Porque está alejado de la presencia de Dios. Este tipo de temor nos hace estar conscientes del pecado y no conduce, oiga bien, este tipo de temor, este tipo de miedo, el pánico, jamás va a conducir a una persona al arrepentimiento ni a la fe. Por eso Félix, vemos claramente que él no se arrepintió cuando escuchó la palabra, cuando escuchó el evangelio de Jesucristo. Él no se arrepintió, él no tuvo fe en Jesús para salvación. ¿Por qué? Porque él prefirió estar atado, él amaba el dinero. Y por eso el apóstol Pablo dijo que el amor al dinero, no es que es el dinero, el amor al dinero es causa de perdición. Por lo tanto, si hay alguien aquí que no tiene la presencia de Dios, hoy es el tiempo de correr a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo necesito que tú entres a mi vida. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 24 al 25, dice esto: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y el verso 25 dice: y aconteció al principio, cuando ellos comenzaron a habitar en Samaria, cuando estas personas comenzaron a vivir ahí en Samaria, en una ciudad de Israel, aconteció que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Tremendo, ¿verdad? Por causa de que Jehová envió, porque no dice que fue el diablo, fue el mismo Jehová que envió los leones. ¿Por qué causa envió los leones? Porque no temían a Jehová.
Segundo libro de Reyes, no es segunda, porque no es una carta, es segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 24 al 25. Dice que ellos, a la orden, ellos no temieron a Dios y el mismo Dios les envió leones que los mataban. ¿Por qué? Porque las personas que no temen a Dios terminan siendo presa fácil de los devoradores de la vida. Está el devorador de la paz, está el devorador de la felicidad, está el devorador del gozo, de la alegría. Toda persona que vive fuera de la voluntad de Dios, toda persona que no teme a Dios, está a merced de los leones de la vida. Está a merced del león, como dice la palabra, buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a quien devorar. Está a merced de la depresión. Por eso es que vemos tantas vidas en depresión, tantas personas en depresión, que lamentablemente muchos se han quitado la vida y ahorita muchos se están debatiendo entre ese pensamiento. En este momento que nosotros estamos aquí, incluso alguien puede estar aquí en depresión pensando en quitarse la vida, pero tiene que pensarlo bien, porque la persona que se quita la vida, ¿dónde termina? En el infierno. La persona que se quita la vida destruye el templo de Dios y termina perdiéndose en el infierno. Por eso hay que orar mucho. Yo siempre en las madrugadas me levanto y oro bastante por los que viven en depresión, porque son muchas personas que viven en depresión. Ustedes ven las noticias sobre depresión a nivel mundial, no solamente a nivel de Venezuela, y solo Japón lidera las estadísticas de más suicidios en ese país, porque no le encuentran sentido a la vida. Todo es tan perfecto allá, la vida es tan perfecta allá en Japón, que ellos terminan en depresión y muchos terminan quitándose la vida. Por eso hay leones que devoran las ganas de vivir. Hay leones en nuestra vida que devoran los sueños y los anhelos. Hay leones que devoran el propósito de Dios. Hay leones que devoran el consejo, la dirección y la sabiduría. Porque en el verso 26 dicen que eran devorados porque no conocían la ley de Dios. Ahí lo dice en el versículo 26. Eran devorados por causa de que no tenían conocimiento de Dios. No temían a Dios. No tenían la ley de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Hablaron al rey de Asiria, que era el rey que había poblado esa tierra de Israel, había conquistado a Israel y los llevó cautivos. Y entonces él metió su gente en esa ciudad y los de esa ciudad comenzaron a hablar con el rey. La gente está muriendo a causa de los leones que el Dios de esta tierra está enviando, porque no conocen su ley. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios. Es importante que busquemos y profundicemos en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es buscar profecía, lo que hacemos es buscar palabras bonitas, lo que hacemos es buscar lo que nos emociona, pero en realidad no estamos buscando lo que nos confronta. No estamos buscando lo que verdaderamente nos va a enderezar en la presencia de Dios. Si no queremos ser presa de los depredadores, tenemos que temer a Dios y conocer su ley. Dile que a tu lado, tienes que temer a Dios y conocer su ley. En Romanos 8:15 dice, esto es una enseñanza corta, ¿ok? Yo no me voy a quedar aquí 2 horas. Pero quiero que usted preste atención para que escuche lo que Dios quiere hablar o enseñar en esta mañana. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Sabiendo que la esclavitud es un espíritu, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de esclavitud solo opera en las personas que no conocen a Dios y que no temen a Dios, que lo convierte en un esclavo. Este espíritu
ejerce tanta influencia en las personas que no temen a Dios que los convierte en un esclavo. Un esclavo es una persona que ha perdido todos sus derechos. Un esclavo es una persona que no tiene propósito en la vida. Un esclavo es una persona que no tiene valor. Un esclavo es una persona que vive oprimida. Un esclavo es una persona desprotegida y que está a merced de su opresor. Pero los que tememos a Dios y sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, el espíritu de adopción, tenemos un Padre en los cielos que podemos decir: Abba Padre, eres mi Padre, eres mi Dios. Ya no vivo en esclavitud, ya no vivo, Señor, en el temor, vivo en libertad porque Cristo me libertó, Cristo me salvó. Esos son los que temen a Dios, los que dicen Abba Padre. Esa palabra Abba Padre es una expresión de amor, es una expresión de comunión, es una expresión de intimidad con Dios. Solo los íntimos pueden decir Abba Padre. Los esclavos no. La otra especie de temor, ¿verdad? Ya hablamos del temor que es pánico, que es miedo por causa del pecado. Ahora la otra especie de temor es infundido por Dios mismo. Esta palabra temor, la que infunde Dios en nosotros, viene del hebreo yaré. Diga conmigo yaré. Y significa actitud de reverencia, respeto y sumisión a una persona de alto rango, a una persona superior. Amén. En este caso, nosotros honramos y tememos a nuestro Dios porque Él es superior, porque Él es la persona de más alto rango, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le tememos a Dios. Nosotros no tememos a Dios con miedo, no tememos a Dios con espanto como Félix, como los demonios que no tienen salvación. Nosotros tememos a Dios porque nos sometemos voluntariamente a su dominio, nos sometemos voluntariamente a su autoridad por amor a Dios. Tememos a Dios porque sabemos que apartados de Jesucristo nada podemos hacer. En el Salmo 86:11, el rey David dijo: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Es el temor de Dios. El mismo Dios, valga la redundancia, es el que lo infunde, es el que lo establece en nuestro corazón. Este temor reverencial hacia Dios es el que nos retrae del pecado, es el que nos hace que cuando veamos el pecado le demos la espalda al pecado y comencemos a ver a Jesús. En Jeremías 32:40 dice el Señor: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. El temor a Dios, el mismo Señor es el que lo pone en vuestro corazón, para que no se aparten de mí. Oiga, el beneficio de tener el temor de Dios nos ayuda a no apartarnos de Dios, nos ayuda a mantenernos en la presencia de Dios, nos ayuda a estar en comunión con Dios. Lo que nos mantiene en la presencia de Dios es el temor al Señor. Por eso leímos al principio en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Isaías capítulo 11 verso 2 dice que sobre el Señor reposó el Espíritu. Nuestro mayor modelo de temor a Dios es Jesús. Si nosotros no aprendemos a vernos en el carácter de Jesús, jamás vamos a aprender a temer a Dios. Siempre vamos a vivir de una manera inadecuada, inapropiada delante de Dios. Pero cuando vemos la vida de Jesús, podemos darnos cuenta que Él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús es nuestro modelo. Diga conmigo: Jesús es mi modelo. Este temor reverencial a Dios nos asocia con el amor. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames. El Dios no nos lleva a tenerle miedo a Dios. Diga conmigo, no debo tenerle miedo a Dios. Debo tenerle amor a Dios con temor reverencial. Y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que le temamos, que lo amemos y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Si nosotros no adoramos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, entonces no estamos temiendo realmente al Señor. Si hay algo que todavía está ahí latente, que no nos deja adorar a Dios con verdadera inclinación a hacer su voluntad, entonces tenemos que deshacernos de eso, de esos hábitos. Tenemos que deshacernos de esas prácticas pecaminosas que sabemos que no agradan al Espíritu Santo. El temor de Dios nos asocia con la confianza. En Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Diga conmigo, la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: el que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga aleluya. Yo temo al Señor, y si yo temo al Señor, mis hijos serán alcanzados por la bendición de Dios. Mis hijos no serán alcanzados por los leones que devoran la vida de los jóvenes. Mis hijos serán alcanzados por el poder del Espíritu Santo, para vivir en temor, para vivir en obediencia y para vivir en adoración a Dios. El temor de Dios nos asocia con la obediencia, aunque vaya contra nuestra lógica. Ya le voy a decir por qué. Porque Dios decidió probar a Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Gloria a Jesús. Dice que Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Yo me imagino que Abraham estaba en un día tranquilo, así como este, pacífico, ¿verdad? Estaba, no sé, comiendo espagueti con carne molida. ¿Cómo? Estaba comiendo arroz chino, estaba comiendo pasticho de plátano, estaba comiendo una pizza, y de repente le llega un WhatsApp de Dios. Y él ve y dice: wow, me llegó un WhatsApp de Dios. Vamos a ver qué dice. Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Wow. ¿Cómo se habrá puesto Abraham, verdad? En ese momento que recibió ese mensaje. Señor, pero ¿te puedo llevar a un criado o no? A tu hijo, a Isaac. Al que te duele. Al que te ama. Pero me sorprende cómo Abraham dice que al día siguiente se paró bien temprano, porque yo me imagino que no pudo dormir con eso. Se paró bien temprano, enalbardó su asno, le dijo a Isaac: vente, vámonos. Y le dijo a Sara: ya vengo. Espérate ahí. Cuando regrese, quiero que me hagas un arroz con papa chorreada. Dice que Sara se quedó en la casa y Abraham se fue con Isaac. Duraron 3 días caminando. ¿Qué harías tú si Dios te dice que camines por 3 días sin saber a dónde? ¿Obedecerías a Dios? Decimos amén aquí. Decimos amén aquí. Pero estoy seguro que si Dios nos dice: mira, quiero que camines de aquí a cierta distancia, y son 4 o 5 días, ahí es donde vamos a ver si verdaderamente amamos a Dios. Cuando ya estaba, al siguiente día se levantó temprano, caminaron 3 días hasta el lugar que Dios les dijo, dejaron al criado en un lugar y subieron ellos 2 a la montaña. Cuando ya Abraham había preparado todo el sacrificio, dice la palabra que él puso en la leña, todo ya lo tenía preparado, el fuego. Isaac le dice: papá, una pregunta, aquí yo veo que está el altar, está todo preparado, está el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está
el holocausto. ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo, tranquilo hijo, Dios se proveerá de cordero. Qué tremenda respuesta, ¿eh? Una verdadera adoración a Dios, lo que tenía este hombre en su corazón. Cuando ya estaba decidido a sacrificar a Isaac, un ángel del cielo le gritó, Abraham, Abraham. No fue que le dijo, pasito, Abraham, Abraham, Abraham. Le gritó un ángel. Abraham dijo, heme aquí, Señor. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No me rehusaste a la persona que pensé o te estaba probando para ver qué ibas a hacer. Pero como vi que realmente estabas decidido, estabas determinado a sacrificarme a tu hijo, te tuve que detener. Yo no sé qué Dios te va a pedir que sacrifiques. Yo no sé qué Dios te va a pedir que le entregues. Pero es mejor que obedezcamos. Es mejor que le entreguemos a Dios eso. No podemos poner nada por encima de Dios que pueda desviarnos de nuestra verdadera adoración a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Bienvenido. ¿Qué hizo a que Abraham fuera conocido por el cielo? Su temor a Dios. Diga conmigo, el temor de Dios te va a ser conocido en el cielo. Yo no sé qué quieres ser tú. Yo no sé si tú quieres ser un famoso youtuber, si tú quieres ser un famoso influencer. Yo no sé si tú quieres ser un famoso cantante, un famoso músico. Yo no sé qué quieres tú ser famoso. Pero te digo algo, lo que te va a hacer famoso en el cielo es el temor a Dios. Lo que te va a hacer que el cielo te conozca es el temor a Dios. El mismo ángel de Jehová tuvo que llamar a Abraham, gritarle y decirle, no lo hagas porque ya conozco que temes a Dios. Vivamos de tal manera que el cielo grite nuestro nombre. Vivamos de tal manera que Dios nos use para que seamos de bendición a donde vayamos. Y para terminar, en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero si lo leemos desde la versión Palabra de Dios para Todos, dice, el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Póngase de pie.